Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Hola con todas y todos, les saluda Carmen Sara y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio, Nuestra Voz Existe. Bueno, este es un nuevo proyecto que está orientado a ser una guía, a ser una ayuda para ustedes, para que puedan tener herramientas necesarias y puedan afrontar situaciones de violencia, pero principalmente ayudar a entender cómo funciona y también cómo prevenirla. El día de hoy es nuestro segundo programa, para el cual tenemos y contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella nos va a dar luces acerca de cómo vamos a poder entender de forma más clara qué cosa es la violencia de género. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a María Emma Manarelli. Ella es especialista en estudios de género e historia social. Son áreas en las que ella ha podido aportar de manera muy significativa el conocimiento, pero también a la mejor comprensión desde la historia peruana. Ella también es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido directora de la Biblioteca Nacional del Perú y fundadora del programa de estudios de género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente coordina la maestría de género y desarrollo en esta misma universidad. Muy buenos días, María Emma. Buenos días, Carmen, mucho gusto. Gracias por la invitación para reflexionar sobre este tema tan crítico, ¿no? Que nos afecta tanto. El Perú es un país con unos índices, con cifras, con números alarmantes, preocupantes, que afectan no solamente al país, al Perú, sino a las mujeres en particular, ¿no? Y cuando las mujeres estamos afectadas como estamos en el Perú, el rumbo del país también está en cuestión, ¿no? O sea, no hay un país que marche bien si la violencia contra las mujeres y sobre todo la violencia de género en relativa al campo de la violencia sexual es tan amadora y espeluznante como entre nosotros, ¿no? Así es. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quisiera plantearte algunas preguntas y que nos comentas acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De violencia de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, este es un concepto, una idea que se discute mucho y por ahora podemos decir que son cualquier acto violento, ¿no? O de agresión que se produce, que produce daño, sufrimiento físico a las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Que está, o sea, es una agresión, es una violencia vinculada al hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, en principio, esa es una definición general, pero admite muchos matices. Entonces, podemos decir, pues, que o sea, hay violencia sexual, hay violencia de género relativa al campo de lo hay una violencia física, puede haber una violencia psicológica, violencia económica, con todo esto contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, cada uno de estos campos un conjunto de conductas normalmente masculinas de parte de los hombres que se contra las mujeres, ¿no? Algunas muy brutales que llegan pues al feminicidio, pero también algunas cotidianas que se aceptan, que se naturalizan, que a muchas personas les parece normal, ¿no? Pero que a las mujeres nos afecta en términos de tanto en nuestras casas como en el ámbito laboral, como en la calle, en los mercados, escuelas, en los colegios, en las universidades, ¿no? Entonces, hay que estar como, hay que sensibilizarnos y hay que saber identificar esos actos
que nos violentan y que afectan nuestras vidas, ¿no? Que las pueden realizar muy oscuras, muy tristes, ¿no? Y un país con mujeres tristes no es un buen país. Muchas gracias, María Emma. Nos queda un poco más claro entonces que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, también estamos hablando de violencia de género. Entonces, si tuviéramos que mencionar quizás las principales causas de la violencia de género o contra las mujeres, y también cómo esto se puede relacionar con nuestra historia particular como país. Claro, bueno, hay una cosa, un punto de inicio, una consideración básica, primera, que es que la violencia tiene su caldo de cultivo, ¿no? Crece, se pronuncia, se ejerce, sobre todo cuando hay desigualdades entre hombres y mujeres. La desigualdad es el principal nido de la violencia, es de lo que se nutre la violencia cuando hombres y mujeres tienen derechos distintos, cuando las mujeres no tienen garantizados sus derechos plenamente a distintos recursos de la vida, de la política, etcétera. O por ejemplo, mujeres por el mismo trabajo reciben un salario menor, o cuando las mujeres tienen menos posibilidades de educarse, ¿no? Entonces, no hay igualdad entre hombres y mujeres cuando las mujeres, digamos, cuando el índice de analfabetismo es mayor entre las mujeres que los hombres, donde las mujeres son más pobres que los hombres, donde las mujeres realizan trabajo no pagado, a diferencia de los hombres, por ejemplo, en muchos trabajos que por ser mujeres se considera que eso es lo que nos corresponde y no es un trabajo remunerado, ¿no? Cuando hay ese tipo de desigualdades o cuando tenemos más riesgo en las calles de ser agredidas, de ser molestadas, etcétera. Entonces, eso es o simplemente cuando se considera a las mujeres inferior y a los hombres superiores, cuando los hombres tienen más autoridad sobre las mujeres y cuando los hombres se les aprecia más que a las mujeres. Entonces, la violencia contra las mujeres, si bien es un tema muy específico, está muy relacionada a cómo es el orden social, ¿no? Cómo las mujeres son consideradas obedientes, ¿no? Que deben de ser obedientes a ciertos mandatos, se les recorta sus posibilidades, y se ignoran sus responsabilidades, se valora poco su trabajo, ¿no? Y se asume que lo que aportan es por ser mujer y no porque sea una ciudadana, ¿no? Entonces, también hay una sobreexigencia con respecto a las mujeres, ¿no? Que se les exige un trabajo doméstico, que la jornada doméstica es sumamente demandante, pesada, poco reconocida, y además tienen que trabajar fuera de la casa, ¿no? Hay lo que se llama esta doble jornada, ¿no? Y que es extenuante y que normalmente a los hombres no se les exige. Y ese es un componente histórico en el Perú, ¿no? Esta división sexual del trabajo, de asociar a las mujeres con la casa, que a veces linda con la servidumbre, ¿no? Con las labores domésticas, con la crianza, con el manejo emocional de los sentimientos, y al hombre se le exime, se le releva de toda responsabilidad con respecto a lo que es el funcionamiento de la casa, de la crianza, del cuidado, ¿no? Entonces los hombres están desconectados del cuidado doméstico, cocinan poco, lavan la ropa poco, no limpian, no se encargan de las demandas emocionales, psicológicas, sentimentales de los miembros de un hogar,
¿no? Entonces tampoco se humanizan, ¿no? Se deshumanizan. Además de que se aprovechan de ese trabajo que realizamos las mujeres en la casa y que los beneficia a ellos y a su descendencia, ¿no? A sus hijos. Entonces, ese ha sido un componente que que ha sido parte de la historia colonial, de la historia republicana, ¿no? Ahora que estamos conmemorando el bicentenario, hace 200 años que nos hemos emancipado, que ya no somos una colonia, que somos una república independiente, autónoma, pero esto no ha significado una autonomía para las mujeres, ¿no? Durante 200 años las mujeres no han podido liberarse del trabajo doméstico, ¿no? Y cuando se han podido liberar, también lo han hecho a costa de otras mujeres que han hecho el trabajo de la casa sin derechos laborales, ¿no? Y con una remuneración realmente ínfima, degradante, ¿no? Eso ha cambiado porque las mujeres las trabajadoras del hogar se han organizado y han peleado hace 40 años por sus derechos y lo han conseguido recién, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo ha mejorado la situación de las mujeres, pero ¿gracias a qué? No a que el Estado y los hombres han decidido regalarles esta legislación, sino que las mujeres han luchado, se han organizado, ¿no? Han creado colectivos y han estado invirtiendo parte de su tiempo en esa ley, en esa transformación legal que les permita gozar de sus derechos y que tengan un trabajo donde garantizado y que se cumplan los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo hasta hace poquísimo, durante tanto tiempo, ya las mujeres estuvieron, o sea, las trabajadoras del hogar no fueron reconocidas como tales y gracias a la organización de las mujeres, eso se ha revertido, se ha modificado, ha habido un cambio muy importante, pero por supuesto ahora falta que el Estado realmente invierta en el cumplimiento de esa ley, porque puede haberlo escrito, pero de ahí a que se cumpla, que se lleve a cabo y que beneficie a las mujeres y que cuide de la vida y del trabajo y de la autoestima de las mujeres, esa es una cuestión del Estado peruano que tiene que garantizar la aplicación de esa ley. Ese es un solo ejemplo, ¿no? Claro, correcto, correcto. Entonces, podríamos decir que las causas de la violencia de género en realidad no se debilitan, pero sí la lucha de las mujeres se fortalece y esto tiene efectos como lo que acabas de mencionar en la conquista, ¿no? Pues de derechos, ¿no? Y para Exacto. concluir sí, para concluir este bloque, quisiera plantearte una pregunta que tal vez sí nos interpela como mujeres, y es, ¿somos las mujeres las principales reproductoras de la violencia de género? En absoluto, ¿no? O sea, las mujeres sufrimos la violencia de género y, las formas en que la violencia de género se contiene es gracias a las mujeres organizadas, gracias al movimiento de mujeres, gracias a los colectivos feministas que reivindican derechos de las mujeres en contra de la violencia, ¿no? O sea, acá en el Perú y en cualquier parte del mundo, los individuos, las personas que luchan contra la violencia contra las mujeres son las mujeres, para empezar, ¿no? O sea, nosotras somos las que tenemos la iniciativa, las que nos organizamos, las que marchamos, las que la peleamos, ¿no? Y eventualmente hay mujeres que actúan dentro de un sistema, ¿no? Que les cuesta mucho revertir, cambiar, transformar, como por ejemplo, hay en algunos casos donde las madres pueden, por ejemplo, ¿no? Seamos concretas, donde las madres reproducen la violencia de género, por ejemplo, cuando le encargan a las niñas y a las jóvenes las tareas domésticas y eximen a sus hijos de las tareas domésticas, ¿no? Entonces, ahí reproducen
reproducen esta división sexual del trabajo que daña tanto a las mujeres y que en el fondo daña a los hombres. O sea, los hombres, digamos, de inmediato tienen un privilegio al no hacer el trabajo doméstico, pero a la larga, ¿no? Esto también mutila una parte de ellos, ¿no? Porque construye una masculinidad reñida con el cuidado, ¿no? Entonces, y esto lo vemos en la pandemia también, ¿no? Cómo los hombres se enferman, cómo los hombres se cuidan menos que las mujeres, cómo hay más mujeres vacunadas que hombres, cómo hay más mujeres que están a favor de los cuidados y de las restricciones que imponen los sistemas de salud que los hombres, ¿no? O sea, esto es muy claro y tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Entonces, o si no, por ejemplo, una maestra que reproduce en la escuela las diferencias o las jerarquías, ¿no? Porque las diferencias están bien, pero lo que se trata es que las diferencias no se conviertan en desigualdades. Una maestra, como un maestro, puede reproducir en el aula las jerarquías de género, ¿no? Dándole la palabra más a los niños, a los chicos, que a las chicas, evitando fortalecer la participación de las niñas en la clase y así también haciendo que las mujeres sean más pasivas, ¿no? Que no aprendan a participar públicamente, a hablar, a dar su opinión, a hacer valer sus ideas, como niñas, como chicas, como jóvenes mujeres, ¿no? Entonces, a veces esa maestra está reproduciendo las desigualdades de género cuando deja de promover de una manera empática, de una manera consistente, respetuosa, la participación de las niñas en la clase, o cuando da mensajes que refuerzan las jerarquías. Eso también es violencia de género en la escuela, ¿no? O cuando, por ejemplo, entonces hay muchas formas, ¿no? Entonces ahí las mujeres reproducen, pero no son mujeres allí, es una maestra y es una madre, pero propiamente mujer, o sea, ahí hay roles que no son, que pueden ser también indistintamente masculinos o femeninos, ¿no? Pero si digamos, una pareja comparte las tareas, ¿no? Se redistribuyen las tareas más allá de su sexo, eso, ahí hay una agencia, hay algo benéfico, ¿no? Para las niñas y en segundo lugar para los niños también, ¿no? Porque los niños no van a construir una masculinidad agresiva, dominante, que asuma que las mujeres son las que hacen el trabajo de la casa, ¿no? Porque eso es reproducir una visión realmente convencional, tradicional, que alimenta la violencia, que alimenta la desigualdad. ¿Por qué? Porque alimenta la desigualdad. Muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, María Emma. Te agradezco muchísimo. En este momento quisiera hacer una pequeña pausa para que luego regresemos con mayor información sobre este importante tema. ¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia.
Muy bien, retomamos el programa. Estuvimos conversando con María Emma acerca de qué es la violencia de género, cómo vamos a hacer para comprenderla mejor, pero también saber cómo identificarla, que es también muy importante. Ahora, María Emma, quisiera que nos comentes acerca de cómo se está manifestando la violencia de género en los diferentes grupos sociales, que entendemos nuestro país es bastante diverso. Bueno, es una pregunta muy interesante y no tengo cifras en este momento, y además las cifras siempre se van modificando porque cada vez más, por lo menos en el Perú en los últimos años, ha habido un incremento de las denuncias, que no sabemos todavía si es que es por un incremento de la violencia o porque las mujeres se sienten más empoderadas y más animadas para denunciar. Debe ser de ambas cosas, ¿no? El aumento de la violencia de género también tiene que ver con el aumento de la delincuencia. Hay otros indicadores de violencia que van de la mano con la violencia de género, ¿no? Que tiene que ver con con el deterioro de las autoridades públicas en términos de su responsabilidad, en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Entonces, eso como marco general. En algún momento se pensó que había como de los hombres de sectores populares, de los grupos subalternos, eran como más violentos, ¿no? Y por lo tanto, las mujeres de sectores llamados populares, marginales o del campo, eran víctimas de violencia en un mayor número, una mayor frecuencia, etcétera, ¿no? Pero lo que vemos es que en las clases altas quizá es un tipo de violencia que se oculta, que como que hay otros mecanismos para que se mantenga subterránea y que no salga a la luz pública. Me parece que las mujeres estamos expuestas en todas las clases sociales, ¿no? Ahora, el hecho de que no haya una educación, un sistema educativo, una educación pública, una escuela pública sólida, ¿no? Una escuela que no solamente dé información, sino que permita la reflexión y permita también el control de los impulsos, el control del instinto violento, de la agresividad, también es algo que hay que considerar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en el Perú, la escuela pública está asociada no a las clases altas y medias, sino a las clases con menos privilegios, más desposeídas, con menos acceso a un conjunto de recursos, ¿no? Entonces, y eso es gravísimo porque la educación pública es muy mediocre, es muy mala, ¿no? Eso no quiere decir que la privada sea buena, porque cuando no hay educación pública buena, tampoco hay educación privada buena. Escuela, que es un gran regulador de la violencia en la historia de la humanidad y en la historia de los países, acá no está funcionando, ¿no? Entonces, la capacidad de convencer a los niños, a los chicos, a los jóvenes, que van a ser luego los futuros ciudadanos, de que la violencia contra las mujeres es un delito, es algo negativo, es algo que hace sufrir al otro ser humano, y es algo a lo cual ellos no tienen derecho a ejercer, ¿no? O sea, la escuela no cumple ese papel. Es decir, el Estado está muy rezagado con respecto a lo que debe ser la formación escolar, ¿no? O sea, en la escuela los maestros no tienen los recursos, entonces, en la escuela pública, ¿no? Entonces, digamos, a donde van las mayorías del Perú, o sea, la formación es más pobre en ese sentido, aunque no necesariamente en los otros sea mejor, no sé, pero como que las clases con más recursos, colegios tienen más recursos, ¿no? Para contenerse en principio, pero cuando todo
instituciones están corroídas por la corrupción, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el etcétera, parte del Ejecutivo, también la historia política de los últimos años, ¿no? Eso afecta a todos los grupos sociales, creo yo, ¿no? Y es como una luz verde para la violencia, ¿no? O sea, sí las autoridades encargadas de la pacificación de la sociedad, del orden, de un control considerado, etcétera, se portan como se portan, entonces eso deteriora también el comportamiento en la casa, en la calle, etcétera, ¿no? Tiene un impacto muy negativo. Entonces yo creo que es como generalizado, ¿no? La tendencia a violentarse contra las mujeres, ¿no? Y también quisiera plantearte esta pregunta, un poco tal vez mirando hacia nuestro papel como mujeres y ciudadanas, ¿no? ¿Qué acciones podríamos tomar o implementar para prevenir la violencia de género? O sea, lo más importante es que el Estado asuma esa responsabilidad, ¿no? Que el Estado, las instituciones, los jueces, los médicos, las enfermeras, las obstetrices, los maestros, las maestras, toda la burocracia asuma que la violencia de género es un delito y que deben de garantizar los derechos de las mujeres. Pero si las mujeres no se lo exigimos, va a ser difícil que desde el Estado como iniciativa propia, se vayan implementando medidas, se implementen medidas para contener la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pese a que tenemos tanto que hacer las mujeres, tanto que trabajar, tanto que encargarnos de la casa, etcétera, tenemos aparentemente una tercera parte, una tercera jornada, que es la jornada política de la organización, ¿no? Entonces, en verdad es muy importante la organización de las mujeres, ¿no? Hay que promover la organización de las mujeres, pero por supuesto el problema con eso es que las mujeres nos sobrecargamos, ¿no? Tenemos todas estas cosas que hacer, la casa, el trabajo, etcétera, y encima organizarnos. Bueno, pero yo creo que organizarnos nos empodera también para cambiar las reglas de juego del orden doméstico, del orden de la casa. Parece mentira, pero la organización, como digo, puede transformar nuestra casa y también puede transformar el Estado. O sea, no es que nos creamos así las supermujeres, ¿no? Que vamos a ver omnipotentes, podemos con todo. No, porque eso también, todo eso sobre nuestros hombros pesa mucho, pero las mujeres, digamos, vemos como los comedores populares, vaso de leche, ¿no? Y ahora también hay muchas mujeres organizadas, por ejemplo, en Villa El Salvador, ¿no? En este proyecto que se llama Juntas, ¿no? Están incidiendo sobre las autoridades locales con sus demandas, sobre todo contra la violencia contra las mujeres, en las calles y en la casa, ¿no? Entonces, que las mujeres se junten es bien importante. En pequeños colectivos, que nos organicemos, que sepamos que estamos unidas en esta lucha, ¿no? Eso nos alivia también, pese a que a veces los objetivos políticos parezcan muy lejanos, de relacionarnos entre mujeres y pensar el problema nos fortalece emocionalmente también, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que habría que hacer, ¿no? Y claro, desde donde se pueda promover la igualdad entre hombres y violencia. Y otra cosa es aprender a creer en la palabra de las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres dicen algo, o sea, cuando denuncian determinados tipos de violencia, cuando cuentan lo que les pasó, no están inventando, o sea, que los jueces no les crean, ¿no? Que desestimen los testimonios de las mujeres es otra cosa, ¿no? Pero esa tendencia también a no creer en la palabra de las mujeres es muy mala, ¿no? O sea, hay que creer en lo que dicen las mujeres y por otro lado también habría que, por ejemplo, promover el enfoque de género en las escuelas, ¿no? Porque allí
es donde se puede empezar a cambiar a esta desigualdad, ¿no? O sea, allí se puede empoderar a las niñas con información sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre cómo cuidarse. El embarazo adolescente es un verdadero espanto. O sea, eso no vamos a ningún lado, ¿no? En términos de la democracia, de la seguridad, de parar el sufrimiento, ¿no? O sea, los hijos que tengan las mujeres deben ser hijos deseados, ¿no? Las mujeres no tienen que estar obligadas a ser madres si no lo desean, ¿no? Eso a mí me parece importantísimo. Y deben poder escoger, ¿no? Que las mujeres puedan optar. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Promover la decisión de las mujeres y que las mujeres, las chicas tengan una opinión sobre sí mismas y sus opiniones puedan ser parte del espacio público y deben de ser respetadas, ¿no? O sea, la opinión de las mujeres forma el espacio público y no vamos a poder tener un espacio público ético, ordenado, justo, pacífico, sin la opinión de las mujeres en él. Listo, muchas gracias, Marenma. Cada una de tus respuestas nos dan luces sobre cómo abordar este tema, qué necesitamos identificar, pero sobre todo informarnos, ¿no? Informarnos de qué se trata la violencia de género. Tal vez escuchamos estos términos en televisión, lo escuchamos en los medios, pero realmente a veces está tan normalizado que no sabemos de qué se trata, a pesar de que lo estamos vivenciando. No sé si quisieras agregar algo más para finalizar la entrevista. Bueno, quería felicitarlas por el programa. Creo que es una contribución importantísima. Ojalá que se pueda mantener este espacio. Yo creo que la solidaridad entre las mujeres es muy importante y que sin eso no vamos a llegar muy lejos, ¿no? En una sociedad donde las niñas son menos apreciadas que los niños hasta ahora, ¿no? Y eso es como arcaico, primitivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuestionar, discutir, ¿por qué ocurre eso, ¿no? Entonces, las felicito y creo que con programas como el de ustedes, con gente como ustedes, podemos hacer una sociedad más cómoda, más benévola, más vivible que la que tenemos, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, María Emma, muchas gracias. Y bueno, hoy día nos vamos aprendiendo algunos conceptos, algunas ideas muy importantes sobre qué es la violencia, ¿no? Como este acto de agresión que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Esta violencia puede ser sexual, puede ser física, psicológica y también económica, ¿no? ¿Y qué es lo que causa esta violencia? Principalmente la desigualdad que la podemos observar tal vez cuando nuestros derechos no están siendo garantizados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, que no podamos acceder a educación, que los índices de alfabetismo en las mujeres sea mucho más alto que en los hombres, o que realicemos un trabajo por el cual nos pagan mucho menos que lo que les pagan a los hombres. Esto también está relacionado, ¿no? Históricamente, es algo que vivenciamos las mujeres históricamente, particularmente en nuestro país, desde la época de la colonia, en la cual estamos obedeciendo ciertos mandatos, ¿no? Donde se valora muy poco el trabajo de la mujer. También es importante que reflexionemos acerca de que las causas de la violencia de género en realidad no se están debilitando a través del tiempo, pero lo que sí está ocurriendo es que la lucha de las mujeres se está fortaleciendo y esto está teniendo efectos como por ejemplo en la conquista de muchos más derechos para nosotras. Y finalmente, cómo las mujeres también en algún momento reproducimos la violencia, ¿no? Cómo es que de repente en nuestro papel, en nuestro rol como mamá,
cargamos de repente de un trabajo doméstico más a las hijas mayores que a los hijos hombres. Y esto tal vez no con una intención de mellar en ellas, sino por algo históricamente aprendido, porque así lo hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, y seguimos reproduciendo esto, pero ojo que nosotros podemos ir identificando este tipo de conductas o actitudes para poder ir erradicándola, que lamentablemente aún viene siendo ejercida de forma muy cotidiana y muy inconsciente. Entonces, principalmente y finalmente, el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado frente a esta situación, ¿no? Que sigue siendo burocrático, que todavía tiene mucho por hacer desde el plano educativo, desde el plano legal, que se ignora muchas veces las voces de las mujeres al momento de denunciar, y que en esto todavía hay mucho que trabajar, y que nosotras como mujeres tenemos esta posibilidad, ¿no? A pesar de todo el trabajo que tenemos encima, de todas las responsabilidades, del trabajo doméstico y de ese doble trabajo también fuera de casa, a pesar de ello, tenemos la posibilidad de organizarnos para exigirles al Estado que nos respeten como mujeres, pero sobre todo como ciudadanas, ¿no? Finalmente, no quisiera cerrar el programa sin recordarle que estamos en redes sociales, estamos en las diferentes plataformas. Por ejemplo, en Facebook estamos como SEA El Agustino, en Instagram como Servicios Educativos El Agustino, en Spotify como Nuestra Voz Existe SEA, en YouTube como SEA Servicios Educativos El Agustino, y también escúchenos en todos los mercados del Agustino. También toda esta información va a aparecer en la cajita de descripción, así que por favor no se olviden de compartir en este contenido para que podamos llegar a más personas. Y bueno, ya nos iremos viendo en nuestro siguiente programa. Cuídense mucho.